Un saludo para los pregoneros con todo mi corazón. Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes, servidor Irwin Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Antes de irnos de lleno a la información, si es de su agrado, apóyame con ese like, compártela para que pueda llegar a más gente y se entere de esta información. De antemano te deseo tengas un excelente sábado. Seguimos todavía a 22 de octubre del 2022. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, antes de irnos de lleno a este debate que tuvieron todos los integrantes de tercer grado, en el que simplemente perdieron los estribos, se volvieron locos, empezaron a atacar, sí, a las Fuerzas Armadas, a todo lo que involucra la seguridad de México y todo esto derivado a lo que estamos viendo que fue aprobado en ambas cámaras, en la baja, en la alta y en el tema de seguridad nacional. Quiero iniciar con esto porque el secretario de Gobernación, Adán Augusto, anda visitando cada uno de los congresos en cada una de las entidades para que se llegue la aprobación de este dictamen. Ya hay 8 estados: Baja California, Sinaloa, Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche. Y también ya está Puebla, que dicho sea de paso, también ahí hubo un altercadito en donde quisieron hacer de la suya los panistas, pero con todo su dolor se aprobó. Ahora bien, fíjense ustedes, esta situación también llevó a que se fueran en contra del secretario Adán Augusto, en donde dicen que tal parece que se pinta como el candidato para que las Fuerzas Armadas lo apoyen y busque la presidencia. Hasta ese nivel ha llegado la forma en cómo quieren hacer ellos su debate. Pero ya la misma ciudadanía no les cree. En plena transmisión, para que vean que esto no es ni siquiera, ahora sí que editado, aquí se los presento. Nadie quiere ya a estos chayoteros y en su cara se le van encima. Buenas, buenas, se apuró en llegar Denis. ¿Qué chayoteros? No es que no quiso, es la información sensible, no es su público, le empiezan a decir. No es lo que quieran, es lo que se debe de hacer. Ya chole con ese tema. Ya cambien el tema, por favor. Formen su partido, chayoteros. Puro sabio. Chayoteros. Leo, qué patético. Qué desesperación se nota que en todos los representantes y voceros neoliberales corruptos, tanto nacionales como extranjeros. Se acordó una mesa de trabajo. Fíjense ustedes. La oposición está moralmente derrotada. Ya ubíquense. La competencia es entre los candidatos de Morena. La oposición no trae nada. ¿Y creen que le creemos a su análisis? Cabeza de Vaca y Loret son los guacamayos. Ya despertó el pueblo. Pero Genaro García Luna deshacía y ustedes, todos ustedes, calladitos. Lamentable tanta mentira. Y se empieza a burlar del nivel de audiencia. 2200 están siguiendo este programa. Estos mitómanos ya no tienen credibilidad. Son los sabuesos de la derecha. La guacamaya es la Lela Telles. En fin, también hay otras capturas. Vean ustedes. Ya la gente se les va encima. No les cree a estos chayoteros porque simplemente no tienen credibilidad. Y lo hemos visto. Las cosas son muy diferentes, señores. Yo creo que la mayoría de nosotros tenemos ahora sí que la certeza de que las Fuerzas Armadas, la verdad, velan y velan para bien de nuestra seguridad. Como han dicho, tal vez haya uno que otro que pudiera, pues obviamente, andar en malos pasos, pero, y lo vimos todavía en un video que les subí en Guanajuato, hablando, digo de malos pasos, hablando de la policía estatal y municipal, que dicho sea de paso quedó más que comprobado que tienen o están coludidos con el crimen organizado. Y de eso no hablan. De eso yo no he visto que ningún medio de comunicación se haya hablado.
¿Está censurado o qué? Para que vean ustedes que andan dolidos. Y así pierden los estribos, se van en contra. Fíjense ustedes, véanlo completo, por favor. Así terminan los de tercer grado. Pero la gente ya despertó y los puso en su lugar. Gobernación defiende la no rendición de cuentas por parte del Instituto Armado. Ese es el primer tema que vamos a abordar y yo te pediría, Denise, que tú abrieras. Pues mira, René, creo que queda claro que ni con el pétalo de una rosa se le puede pedir al ejército que responda a ningún tipo de preguntas. Y nos lo ha dejado claro esta semana, ya lo mencionaba Genaro la semana pasada, llamó mucho la atención el tema inicialmente de que el ejército convocara a sus instalaciones, a la Comisión de Defensa de Diputados, después canceló esa junta, es decir, les canceló a los diputados. Después salió el secretario de Gobernación a decir, pues es que se los canceló porque le mandaron una carta muy irrespetuosa de un diputado de Movimiento Ciudadano. Esa carta no tiene nada de irrespetuosa, nada. Simplemente plantea que tenía que ser en el Congreso o debería haber sido en el Congreso la reunión. Y ya creo que lo que llegamos al colmo fue esta mañana cuando Sara Pablo de Grupo Fórmula se levanta y dice, aprovechando que está el secretario general de la Defensa Nacional, me gustaría hacerle una pregunta y es que nos platique del hackeo y el presidente sale al quite. O sea, ya no es que el secretario de Gobernación, el presidente sale al quite y no permite que el secretario dé una explicación y no solo eso, no la da tampoco y descalifica la pregunta y descalifica el tema como un no tema. Ya lo había dicho ayer, es una no nota. No es nota. No es nota. Si le agregamos a esto que Monreal dice... el coordinador de los senadores de Morena. Y dice, hay una tradición, y es que los secretarios de la Defensa y Marina no hablen ante los diputados. Perdóname, René, me parece que hemos vivido unas horas increíbles. Se le entrega al ejército responsabilidades de seguridad pública, ya no de defensa de la patria, espionaje internacional, no. Están en las calles. La Guardia Nacional la manejan ellos. Tienen una cantidad de responsabilidades en la vida cotidiana de todos los mexicanos y lo que nos está diciendo el gobierno es ni con el pétalo de una rosa se le puede preguntar al secretario del secretario de la Defensa ni al de Marina, supongo, nada. Me parece de extrema gravedad. Hoy el presidente, mira, ya no sabía por dónde ir con tal de parar la intención mínima. Señor secretario responsable de la Defensa Nacional, ¿cómo es que le hackearon? ¿Cuántos son? 6 terabytes. 6, que es bueno, ¿cómo es posible que eso haya pasado? ¿Qué nos dice que ustedes supieran absolutamente todo de lo que ocurre en todas partes y no hagan absolutamente nada? Son preguntas fundamentales y el presidente no puede decir que es politiquería, porque en este caso sí es realmente cerrar a una opacidad incomprensible y por supuesto inquietante a futuro de lo que está pasando respecto a ese punto particular. Tú escribías hoy, Sergio, que el general sí tiene quien le escriba. El general sí tiene quien le escriba, al contrario del coronel de Gabriel García Márquez, que no tenía quien le escriba. Creo que las 2 cartas que se le mandaron, recibió por lo menos 2 cartas, son absolutamente respetuosas, incluida la de Movimiento Ciudadano. Y creo que en una república civil, el Ejército, la Marina, tienen una obligación de rendir cuentas. Es lo que dice nuestra Constitución. Fundamentalmente, no son poderes independientes y autónomos, son poderes o armas del Poder Ejecutivo y por lo tanto tienen que rendir cuentas. En otros países del mundo, las Fuerzas Armadas rinden cuentas también sobre lo que hagan. Quizás en otros países del mundo, las Fuerzas Armadas, si te vas a los Países Bajos o si te vas a Bélgica o si te vas al Reino Unido, pues no van a estar manejando aduanas y trenes y aeropuertos. Y tienen secretarios y ministros civiles. Sí, también. En Estados Unidos, por ejemplo, es convocado y tiene que comparecer ante el Senado y ante la Cámara de Representantes el secretario de la Defensa, que siempre es civil, pero también el jefe del Estado Mayor, todos los altos militares, cuando se les convoca, van y se presentan, porque es una obligación constitucional. A mí me parece, además, me parece inaceptable que en una república civil, no en una dictadura militar, que no lo somos, se pretenda que no debe asistir el general secretario o el secretario de la Marina a rendir cuentas. Por supuesto que las preguntas deben ser respetuosas, pero a mi juicio deberían ser respetuosas para cualquier secretario. Pero el hecho está en que me parece un precedente muy peligroso el que se nos esté diciendo que ya no vivimos en una república civil, sino que estamos en un tipo de régimen militar y que por lo tanto los militares no están sometidos al mismo tipo de fuero, al mismo tipo de ley que tenemos los ciudadanos comunes y corrientes y por supuesto también los políticos. En esto hay una paradoja. El secretario de Gobernación está haciendo un tour, una gira, para promover en los congresos locales la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad, al tiempo que se ha convertido en el guardaespaldas del silencio de los militares. Decía el dirigente de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, que el secretario Adán Augusto López parece el vocero de la Defensa Nacional. Lo es,
Yo no creo que parece, lo es. Y fíjate, tú mencionas algo muy, muy importante. Mientras que se está aprobando la extensión de los militares en las calles, en labores de seguridad hasta el 2028, en donde el gobierno consiguió el voto de algunos opositores poniéndole supuestos controles civiles de rendición de cuentas a las Fuerzas Armadas, en ese preciso momento las Fuerzas Armadas, en particular el Ejército, dice, pues yo no les rindo cuentas. Yo, René, colegas, estoy muy preocupado porque yo creo que la combinación de mucho poder sin rendición de cuentas es la receta de un régimen autoritario. Y eso es lo que estamos viendo. Los militares, y tengo que decirlo, no me sorprende porque es en el espíritu militar, no le rinden cuentas ni al Congreso, oye, pero tampoco aparecen en los medios de comunicación, ¿eh? Tú tratas de conseguir una entrevista con un militar, imposible. Y el presidente no los deja enfrentarse a los pocos periodistas de verdad que aparecen en la mañanera, como Sara Pablo. Entonces, no tienen esta comunicación, no hay manera de preguntarles a los militares qué pasó con un asunto tan grave como el hackeo a los servidores de del ejército mexicano. Y sí quiero terminar diciendo una cosa, también qué patético del otro lado los diputados, ¿eh? Qué patético. Patético verlos que le dicen, no, yo no voy al Congreso, vénganse a mi oficina, y dicen, bueno, sí, vamos a su oficina, señor secretario, ¿no? Y luego les cancela y salen cuántos diputados salieron a decir, es que tiene razón el general de no venir al Congreso. Salieron los de Morena. Bueno, los de Morena. Bueno, ya sé, pero es que... Pero, a ver, entonces ahí tu lealtad, y es una pregunta, es con la institución que tú representas, con la soberanía que tú representas. Son marionetas, Leo. Bueno, por eso, pero ver eso es patético. Sí. Ese es mi único punto. No es la primera vez. No, pero a ver. Está bien, tienes razón. Digo, yo creo que en países serios, los parlamentos, las cámaras de representantes, o sea, a ver, espérate, hasta aquí llega un límite, porque tú en la Constitución serás el general secretario, pero eres miembro del gabinete. Y a todos los miembros del gabinete presidencial están sujetos a controles y a fiscalización por parte del Congreso. Y es patético ver que los diputados no se tomen en serio su papel como contrapeso del Estado, del Ejecutivo. O sea, sí me parece que también verlos que están pasando por encima de ellos, que les están haciendo el desaire, y ellos, no, pues tiene razón el general secretario, perdón, pero es patético. Yo creo que no se me ocurre otra palabra. Muy bien, Raimundo. Pareciera ser una decisión del Ejecutivo y de Gobernación dar la cara por la defensa. Pero el presidente hacía unas cuantas semanas nos había hablado que estaba sujeto a presiones. ¿Tú entiendes esta suerte de amparar la no rendición de cuentas en esas presiones? Mira, lo que pasa es que es muy difícil poder analizar esto a partir de lo que dice el presidente, porque nos ha acostumbrado que dice cosas que no son correctas, que son imprecisas, que son medias verdades. Entonces, ¿quién sabe qué pasa por la cabeza del presidente o qué pasó en ese momento y qué pasaría hoy? Uno pensaría, bueno, ¿presiones de quién? Pues las presiones que se dan dentro de un propio gobierno. No tienen que ser presiones específicas en ese caso de los militares. Sabemos que ha habido presiones de los militares en el caso de la detención del general Salvador Cienfuegos, la fuerte presión que tuvo del secretario de la Defensa, porque los generales y la alta oficialidad presionaron al secretario de la Defensa para que presentara un caso frente al presidente de la República, y se dio. Pero es tan ambivalente el presidente, y va por un lado y después va por el otro, y luego dice una cosa y luego se desdice, y no pasa absolutamente nada. Que yo te diría, René, démosle la vuelta a esa parte. No nos metamos en la cabeza del presidente, porque la cabeza del presidente, quién sabe cómo funciona, y quién sabe cuáles son los motivadores y los resortes. Sí me parece muy grave, y ahí sí podemos entrar a lo que sucedió hoy con el presidente. Entonces, hoy, quién sabe si mañana se desdice a sí mismo o se mantiene. No lo va a hacer. Claro que no lo va a hacer. Porque esto es algo que claramente se ve. Ahora, ¿qué es? No es al azar. ¿Qué es lo que puede suceder? Pues la defensa del general secretario, que lo que nos ha demostrado es que es buenísimo para los PowerPoints. El secretario de la Defensa está convertido en el secretario de los PowerPoints porque ni siquiera lo deja el presidente hablar y responder. ¿Por qué no lo deja el presidente? A lo mejor porque es un incompetente para hablar. A lo mejor porque no es capaz, no puede ser capaz. Pero no, porque lo conocemos en privado. Sí. Es que, perdón que me interrumpa. Yo no lo conozco. Bueno, yo sí, porque nada más quiero decir que, como todos los secretarios de la Defensa Nacional, siempre invitan a los periodistas a la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero, Denise, no es lo mismo platicar en el tete a tete con el secretario de la Defensa o con cualquier otra persona que que tener que comparecer para un ejercicio de rendición de cuentas. Porque ¿qué es lo que necesitas? No tienes ese espacio en el ámbito privado en donde puede cometer un error y puede corregir y no tiene ningún problema. Aquí sí. Aquí, ¿qué es lo que puede decir cuando le pregunten, señor secretario, qué le sucedió a su sistema de ciberseguridad? Lo cual es peor, con toda la información que tiene, ¿por qué no ha hecho nada? Es que esa es la segunda parte. Pero originalmente habían dicho los diputados, bueno, queremos platicar con él para ver incluso
¿qué podemos hacer presupuestalmente para evitar esta? Ni siquiera en un asunto negativo. Ahora, hay una defensa que yo pienso que esta defensa del presidente lastima más al ejército que decirle al secretario, mi general, pues, be my guest, pasa con los diputados que además te van a tratar bien. ¿Quién sabe por qué? No hay, sí hay una conciencia sobre lo que es el ejército. Puede haber críticas en lo individual, pero sí hay una conciencia sobre lo que es el ejército, tanto que le dieron la Guardia Nacional, le dieron la Guardia Nacional la inscripción, pasando por encima de todo esto, pero aquí también, yo diría, pues el presidente se burló de nosotros. Está la discusión, y tú lo mencionabas, del tema de la controversia sobre el ejército no va a rendir cuentas periódicas con la Guardia Nacional. Me parece que las tradiciones tienen que cambiar, me parece que tiene que haber un ministro civil, que el secretario de la Defensa o de las Fuerzas Armadas tiene que ser un civil, no debe seguir siendo un militar, es una cosa trunca de nuestra transición democrática, debió haber ocurrido en el año 2000, efectivamente no ocurrió. Después, me parece muy importante también el tema del costo para el ejército. Coincido plenamente que el ejército es una institución muy querida. Es una institución querida además en lo más profundo del país. Ahí donde se cae la lluvia y se lleva las casas. El ejército es muy querido. No puede ser que lo maltraten así. Porque con el pretexto de apoyarlo... Que lo maltraten... Pues el presidente, para empezar. Políticamente. Y ellos Sí. Bueno, o sea, también hay una responsabilidad de ellos. Y después, déjenme... Pues, ¿cómo lo ven? Primero hablando muy mal de ellos y luego decir que sí son muy queridos. Sí, por ese hecho de que son muy, muy queridos es que la ciudadanía pide que ellos se encarguen de la seguridad en los estados. Porque se confía más en ellos, aunque quieran echarle montón. Pues así terminaron los de tercer grado. Tal parece que están rabiosos, dolidos. Pero pues pregúntenle a la mayoría. Nos vemos en una siguiente emisión, señores, que sigan pasando un agradable día. Les recuerdo, 8 estados, faltan 11. Perdón, faltan nada más 9. Se necesitan 17. En fin. Nos vemos en una siguiente emisión, que sigan pasando un agradable día. Servidor y amigo Irwin Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. La información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla.